publicar y publicitar un texto como el que se está presentando el día de hoy, porque justo en el debate que podemos ver en distintos espacios de todo tipo, incluyendo los medios masivos, se habla siempre de pluralidad y la verdad es que termina no siendo así porque se ve a uno que habla en contra como un aguafiestas cuando se talla una línea marcada, o por el contrario, ¿no? Se alinean en torno a unas posiciones muy críticas o unas posiciones muy institucionales. Yo creo que la importancia de este libro es que aquí somos todos básicamente profesores académicos de distintos espacios, ¿no? Con ciertas experiencias particulares y sin alguna línea editorial, política o ideológica, lo cual creo que es muy bueno, no fue el sentido de esta presentación. Y entonces lo que tenemos es un libro de las elecciones mexicanas en 2024, que diríamos a un año y medio, casi dos, de que estamos hablando, no creo que es muy importante en el contexto de la reforma que se está procesando. Saldrá algo de lo que se ha hablado en la reforma electoral y sigue siendo a 27 y a 30 el gran tema político, ¿no? El gran tema de la política nacional. El libro justo creo que plantea y es muy claro, lo plantea desde la introducción, que ahí es un libro muy didáctico, que eso hay que agradecer, didáctico incluso en la presentación del libro y luego los textos. Se compone de dos partes. La primera tiene que ver con los procesos mismos, los procesos electorales, donde de alguna manera se caracterizan, yo creo que en todos los textos se caracteriza, se describe el proceso, los resultados y con este análisis de ambos se interpreta un sentido de hacia dónde van, ¿no? Esos procesos electorales, no solamente lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Y entonces lo que se revisa es tanto la elección presidencial, yo creo que se cubren todos, la elección presidencial, la elección del Congreso Federal, las dos cámaras, la elección de las gobernaturas, la elección de las legislaturas locales e incluso de los ayuntamientos, ¿no? Es la parte, digamos, procedimental, analítica, yo creo que muy rescatable y que nos sirve mucho para entender cómo la segunda parte va interpretando esos acontecimientos en el sentido de ya el papel de las instituciones que estuvieron implícitas en el proceso. El tribunal, el propio instituto y la fiscalía, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante ver, es un libro muy completo y muy didáctico, con una metodología muy clara. Y tenemos aquí en el contexto de lo que viene, donde de repente hay mucha, en todos terrenos, ¿no? De la parte institucional y crítica a nivel gubernamental hay mucha desorganización, ¿no? En la presentación justo de didáctica, metodológica de lo que eso es lo que se está buscando. Ya el lunes tendremos una nueva propuesta y veremos el resultado. Pero aquí en esta mesa justo yo creo que los elementos que se van a plantear nos sirven para analizar lo que va a venir, ¿no? Un poco proyectar lo que puede venir en los procesos electorales, sobre todo ya en la acción cotidiana tanto de actores políticos, los de los partidos, los que están en gobierno, los críticos que no son gobierno, pues sí, y son críticos, la parte académica que también resulta ser, porque también hay intereses muy claros para bien y para mal, yo creo que son intereses políticos institucionales y también las instituciones. Entonces, para eso tenemos aquí, en primer lugar, decía yo que el papel de moderador a veces termina siendo nada más de presentador, pero yo creo que vale la pena justo presentar a los ponentes y luego presentar en el orden que viene en el texto para su exposición. Lo que moderará es el tiempo, eso a veces se vuelve un poco incómodo, sobre todo para el moderador, porque no quiere uno moderar el tiempo a todos, ¿no? Pero tenemos siempre el tiempo apremia, ¿no? Entonces, miren, vamos a presentar el primer texto, es precisamente sobre la elección presidencial. Es del doctor Raúl Ávila Ortiz, que es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas, en Austin, especialidad en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialidad en Racionalidad Legislativa por la Universidad de Girona, especialista en Análisis de Políticas Públicas por la London School of Economics, experiencia académica en 3 décadas, no es poco, ¿no? Como profesor investigador y divulgador de Derecho Constitucional y del derecho electoral y de algunas otras cuestiones de epistemología, metodología y argumentación jurídica. Fue coordinador del doctorado por investigación de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como coordinador de asuntos internacionales y asesor de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es integrante del sistema
Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene diversas publicaciones sobre estos temas, ¿no? Derecho Cultural en México, Sistema Mexicano de Justicia Electoral, hacia una ley de los partidos políticos, Epistemología Jurídica aplicada a la justicia constitucional electoral y las reformas a la Constitución de Oaxaca. Entonces, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí presentes. Al maestro César Alejandro Hernández, muchas gracias por su presentación. A las y los colegas con quienes compartimos esta mesa. También al señor coordinador, jefe de la División de Estudios de Posgrado. Gracias por acompañarnos, estimado maestro. Es verdaderamente un gusto tenerlo con nosotros. Y para ser breves y dar fluidez a esta presentación, yo quisiera enfatizar que nos reunimos un grupo de colegas académicos hace 2 años ya y pues en el contexto de las circunstancias complejas, dinámicas y muy fluidas en las que vivimos hoy día, hemos tratado de sincronizar el tiempo con la posibilidad de escribir estos artículos previa observación de las realidades complejas de nuestro país, en particular en la materia electoral, y luego pues dar a la luz esta publicación. Nos comieron los tiempos con la editorial, ustedes saben que esas cosas pasan. Lo que hicimos fue agregarle un epílogo al libro que es sobre la elección judicial 2025. Entonces, esto le da también un valor agregado a este documento informativo que hoy presentamos. Quiero rápidamente decir que lo que intentamos, y lo captó muy bien el maestro César Hernández, es un grupo alternativo a los que hemos visto en la escena pública confrontarse de manera muy cruda, muy fuerte y muy bien, además defendiendo sus argumentos en torno sobre todo al tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados en particular. Y bueno, me parece que ha sido y es y seguirá siendo parte medular del debate político, jurídico, constitucional en México y de lo que viene, como bien dijo el maestro Hernández Mendoza. Yo me voy a referir, considerando que aquí están presentes varios de los 11 colaboradores en esta obra, a que efectivamente la lógica de este volumen es doble, digamos. Por una parte, a diferencia de cualquier otra publicación de verdad que esté disponible hoy para consultarla, esta obra lo que sí pone sobre la mesa es que nos repartimos los diferentes ámbitos gubernamentales de cargos electivos. O sea, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, las 2 cámaras, las gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. Entonces se pueden encontrar informativa, descriptiva y también analíticamente datos valiosos sobre todos estos ámbitos y en una segunda parte del papel de las instituciones electorales. También, como ya dará cuenta el maestro Fernando Díaz, él se encarga de unos temas transversales en donde está el tema de género, pueblos indígenas y otros grupos digamos, en situación de vulnerabilidad o subrepresentados. Quisimos así, digamos, comprender todo el fenómeno lo más posible. Nos faltaron, desde luego, algunos temas. Soy autocrítico. El tema crucial de los medios y las redes creo que no está. Entonces, pero prometemos que estará para la siguiente. Entonces, eso, el balance general. Ahora, unos minutos, 3 minutos a mi ensayo, que es: yo vengo estudiando desde hace años, y por eso esa publicación a la que se refirió César, de la epistemología aplicada a la calificación de la elección presidencial. A mí me parece que si uno de los grandes cambios estructurales que hemos observado, registrado y no estudiado suficientemente ha sido el de cambiar quién califica la elección presidencial del Congreso al Poder Judicial, que ese fue uno de los más fuertes cambios del año 96 de la reforma constitucional electoral 96, es paradójico que ese tema esté tan débilmente regulado. Ya se han hecho diferentes
expresiones en días recientes sobre la falta de la actualización y el reforzamiento de lo que llamamos los abogados el derecho procesal constitucional. La justicia constitucional electoral es muy débil en la base legislativa que regula la calificación de la elección presidencial, que está integrada por dos elementos. Uno, el juicio de inconformidad en una sola instancia, o sea, se cuestionan todos los resultados, las actas, los cómputos, como ocurrió en 2006, seguramente lo recordaremos con el caso de López Obrador, y también pasó en 2012. Este problema de una base débil legislativa para que procedimentalmente quede claro cómo se hacen esas dos operaciones, resolver el juicio de inconformidad, o sea, todas las impugnaciones sobre lo que pasa en las casillas, los votos, las actas, etcétera. Y la otra es el dictamen de validez de la elección, que es la valoración cualitativa, sobre todo en términos de la equidad en la contienda y los principios constitucionales. Pues todo eso solamente merece unos cuantos artículos en la ley procesal electoral. Y eso es lamentable, porque si bien queda oscurecido ese tema, esa debilidad en 2018 y 2024 por la enorme diferencia de votos con los que ganó López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, es muy probable que resurja esta problemática como en 2006 o 2012 porque no corregimos esta debilidad, que es muy notoria. Entonces, no se sabe bien cuáles son las pruebas, no se sabe bien cómo se tiene que resolver este procedimiento, incluso sigue habiendo opiniones encontradas sobre la naturaleza del procedimiento, si es administrativo, si es jurisdiccional, cuál es el papel que debe jugar tanto el INE como sobre todo el Tribunal Electoral, si debe ir a buscar las pruebas como se exigía en 2006, que se abrieran todas las casillas, ¿no? Voto por voto y casilla por casilla, o no, o quién debe aportar o no esas pruebas, ¿verdad? Ahí me detengo, esa es mi contribución, además del gran honor de haber coordinado esta obra con los compañeros que están aquí, con quienes no están, pues ya han estado o estarán en algunos otros momentos. Muchísimas gracias por recibirnos en esta casa. Muchas gracias, doctor. Bueno, y gracias, doctor, por el tiempo y la precisión con que explicó el tema que introduce, que es la presidencial, y completar esta parte del contexto del libro que es fundamental, ¿no? Precisamente esto que menciona que sobre temas transversales, está aquí para presentárnoslo el doctor Fernando Díaz Naranjo, licenciado en Ciencia Política y maestro en Periodismo Político. Ha cursado diversos diplomados y cursos especializados en análisis político, estudios electorales, democracia y derecho constitucional, comunicación política y planeación estratégica por el ITAM, entre otras distintas universidades. Ha sido servidor público por más de 28 años, la mayoría de las veces en instancias electorales como el INE, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y es articulista en el diario El Universal y La Silla Rota. Por favor, doctor. Gracias. Buenos días. Primero es un gusto estar en esta máxima casa de estudios, como lo dice por ahí un eslogan de la propia universidad, pues la Universidad de la Nación, encontrarme y reencontrarme con algunos amigos que conozco de algunos ayeres, bueno, no diré exactamente cuántos, porque bueno, pues ya son varios años, pero hemos coincidido en el mundo electoral, principalmente desde diversas vertientes, y me da mucho gusto coincidir ahora en el ámbito académico. Agradezco a Raúl Ávila, un buen amigo a quien conocí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me haya invitado a escribir un artículo, un ensayo para este libro que me parece relevante. Bien, ¿qué destaca el libro? Y voy a hablar concretamente de los temas que a mí me tocaron trabajar, de las elecciones de 2024, en dos vertientes, elecciones federales y elecciones locales. Para el 2024, el INE decía, actores políticos decían, va a ser la elección más grande.
Ahora que llegue 2027, pues será la elección más grande que ha tenido registrado nuestro país. Por muchos motivos. Primero, el padrón listado nominal estaba cercano a los 100 millones de electores, poco más de 98 millones de electores. Y en ese sentido, bueno, se hace rica la elección por diversos acontecimientos. Primero, aspectos que luego son poco estudiados es que a raíz de que el INEGI en un censo de población y vivienda de 2020, el INE está obligado a actualizar la cartografía electoral, es decir, en dónde vamos a votar, hacer un poco más homogéneos los distritos electorales, y eso tuvo que hacer el INE a nivel federal, tanto para los distritos federales como los casi 700 distritos electorales locales. Ahí empezó la elección y empieza también con la actualización pues de todos los trámites registrales, aquellos que perdieron una credencial, aquellos que perdieron vigencia la credencial, que cambiaron de domicilio, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, los temas importantes. ¿Qué trajo la elección consigo, digamos, de novedades? Primero, el fortalecimiento, como ya lo apuntaba el doctor Raúl Ávila, el fortalecimiento de las acciones afirmativas. Esto que de alguna manera no queda regulado en la legislación y que gracias a propuestas de acuerdos del INE y que afortunadamente han sido impulsadas por resoluciones del Tribunal Electoral para que grupos históricamente discriminados tengan representación en el ejercicio de la esfera pública. Me refiero a personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas con descendencia afromexicana, personas indígenas, personas migrantes. De alguna manera han ido quedando ahí acreditadas, aunque en algún momento se consideraron acciones afirmativas para las mujeres en el terreno de la paridad de género, gracias a que a partir de 2014 constituye un principio constitucional, aunque a diversos actores políticos todavía les sigue costando mucho trabajo el hecho de reconocer una sociedad igualitaria en términos de lo que está simplemente establecido en la Constitución. Bien, otro aspecto importante, digamos, de la elección de 2024, bueno, son varios. Yo me voy a detener en un tema, y discúlpenme si no alcanzo a analizar todos estos temas transversales que tienen que ver con el voto electrónico. Es algo que yo he venido impulsando desde hace muchos años, primero por la intención académica de quien fue mi tutor y maestro, el doctor Leonardo Valdés, amigo de muchos años, que empezó con estos temas de la votación electrónica. El día de hoy, por ejemplo, las y los mexicanos que votan desde el exterior tienen la oportunidad de escoger 3 modalidades de votación: voto postal, que se erigió desde 2006, voto presencial en algunos consulados, que la parte innovadora fue la elección de 2024, y voto por Internet. Solamente para poner un ejemplo, en la elección de 2024, los casi 200,000 personas que prefirieron votar en estas elecciones, casi el 70% prefirió votar por Internet. ¿Esto qué significa? Que con un voto anticipado, unos días antes, la gente puede votar desde una computadora fija, tablet, laptop o incluso desde su teléfono celular. Está demostrado que esto incrementa la participación ciudadana y en especial de los jóvenes, que al menos los registros de un estudio que yo se lo recomiendo, un estudio muestral de participación ciudadana que realiza el INE al menos de IFE, en aquel entonces a partir de 2014, INE de 2009 para acá, está demostrado que la población entre 19 y 29 años, es decir, nuestras juventudes, son las que menos participan, ¿no? Pero el voto por Internet es lo que los atrae más y eso me parece que tendríamos que ir explorando hacia esa vía. Solamente para despertar el interés, no está en el libro, sino es algo que a partir de la reforma esta que finalmente, o más bien afortunadamente, no llegó a buen puerto en el Congreso de la Unión, habrá que ver cómo viene el plan B, que algunos hemos propuesto en la academia, en artículos, en ensayos, y bueno, nos pareciera que no se nos quiere hacer caso. Pero pongo solamente un ejemplo del voto por Internet. No pasa nada si se instrumenta al interior de la República. No existe.
¿Quiénes son los primeros que se contraponen? Los partidos políticos, los actores políticos. Dicho de alguna manera, ¿por qué? Pues porque no podrían hacer algunas cosas, por decirlo elegantemente, para influir en el electorado. Pero imagínense las bondades que pudiera tener el poder votar por teléfono. Por ejemplo, históricamente tanto el INE como el tribunal conocen perfectamente, sobre todo en el sureste del país, aquellas regiones en donde hay grupos armados y si bien nos va, hay presencia de gente encapuchada, digo, porque hay sentencias del tribunal que así lo acreditan y dicen, oye, aquí tienes que votar por tal persona. O bien se roban las urnas, o bien impiden la votación. ¿Cómo pudiéramos evitar la injerencia del crimen organizado en algunas regiones del país? Pues por el voto por internet. Voto desde mi casa, no tengo necesidad de ir a presentarme y entonces ya no hay una baja en la presentación de la participación ciudadana, que aquí otro aspecto tiene que ver con un fenómeno que ha sucedido en últimas fechas, que es la participación ciudadana. Tan solo en 2024 participó el 59, casi el 60% de la población, de casi 100 electores, que dicho de otra manera, y hay que tomarlo en cuenta, donde más participa la gente, 40 millones de electores, teniendo la oportunidad de ir, no fueron. Algo tiene que hacer nuestra nación para motivar nuevamente la participación de la ciudadanía. Y de aquí para abajo, si en la elección presidencial es donde más vota la gente, imagínense a nivel municipal en algunas regiones del país. Hay algunos municipios con que vote el 20% y el 20% no va para un solo partido candidato o candidato, sino se diluye entre las demás fuerzas políticas. Es un fenómeno que hay que analizar. De tal manera que, bueno, el libro tiene esa intención de despertar lo que pasó en la elección de 2024, cuestiones que desde adentro pueden contarse para quienes conocemos de esta rama, y un epílogo que, bueno, da la oportunidad de enfrentarnos a la elección judicial que, bueno, apenas fue el año pasado, que, bueno, dicho de paso, no, a mí no me convence llevar a las personas juzgadoras a las urnas, porque bueno, corremos el riesgo de que no llegue el mejor abogado, el mejor jurista o el que tenga la mayor experiencia. Corremos el riesgo de, como le pasó a Peña Nieto, pues que llegue el más guapo, ¿no? Como juez, y bueno, pues ahí pues estamos fritos. Bueno, dejaría hasta aquí mi intervención. Yo les agradezco a ti, Raúl, y a los que están en este presidio, pues les agradezco la atención de mis palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos con el doctor Luis Octavio Vado Grajales, que ya nos hablará particularmente del tema institucional, ¿no? Habíamos hablado que eran dos partes del libro, yo creo que ya se habló de la elección presidencial y de los temas transversales. Ahora iríamos al papel de las instituciones con el doctor Luis Octavio Vado Grajales, que es investigador nacional nivel 1 por la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación del Gobierno Federal, obviamente, postdoctorado iberoamericano Nuevos Retos de la Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca, licenciado y doctor en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en interpretación jurídica, tutela de derechos por la Universidad Castilla-La Mancha. Ha escrito libros y capítulos de libros en materia constitucional, electoral y procesal, docente de tiempo libre en la Universidad de Querétaro. Actualmente es director de la Escuela Judicial Electoral y miembro de la Red de Jueces y Juezas por la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe. Gracias, doctor, por favor. Gracias, pues buenas tardes, agradezco mucho la oportunidad de estar por aquí con ustedes, a mi estimado paisano Raúl, la posibilidad de participar en este libro y desde luego a quienes están dedicando tiempo en comentarlo. A ver, presentar un libro es, en primer lugar, dar razones de por qué leerlo, ¿no? O sea, más allá que resumirlo, porque pues el chiste es que lo lean. ¿Cuál es la principal virtud que encuentro yo en este libro? Yo encuentro, digamos, dos. Una, de alguna manera, Raúl ya la comentaba, que es el hecho de que le entramos al debate, ¿no? de ciertos temas, pero no es ad hominem.
Si nosotros entramos el día de hoy a X, antes llamado Twitter, lo que encontramos en buena medida en el debate político es el señalamiento, la crítica, el aventón del hombro, el argumento ad hominem, ¿no? Y bueno, a ver, nadie nos podemos llamar a espanto, Twitter es para eso, ¿no? Ahora, pero cuando esto lo trasladamos al debate académico, pues nos parece que el debate académico en buena medida pues se empobrece, ¿no? Entonces lo que se trató en este libro fue de entrar a una serie de temas que pueden ser interesantes o polémicos, pero desde una perspectiva analítica y respetuosa. También desde una idea que va de aceptar que el fenómeno electoral no es exclusivamente politológico, no es exclusivamente sociológico, no es exclusivamente de derecho, sino que tiene que ver con todas estas disciplinas, y por eso es un libro donde quienes escribimos venimos de distintos lados y tenemos formaciones distintas. Creo que eso enriquece el texto y enriquece la aproximación que tratamos de presentar del texto. Y eso también nos lleva a la afirmación de que no se busca un argumento de autoridad, ¿no? En el libro nadie está diciendo yo soy el sabio, yo soy la sabia y tú me tienes que creer porque yo soy sabio. No, bueno, estas son las ideas, vamos a debatirlas y vamos a discutirlas. Y me parece que esas son virtudes que tiene este libro. Voy a platicar brevemente de mi texto. Yo me dedico en el texto a analizar 3 sentencias que me parecieron relevantes. Una que tenía que ver con si una persona con órdenes de aprehensión podía competir, otra que tenía que ver con el hecho de si una persona que estaba en el padrón de deudores alimenticios podía competir, y la tercera, la tan llevada y traída sentencia de la sobrerepresentación. Pero lo hice a partir de mostrar un método de análisis de sentencias. A ver, seguramente les habrá pasado que si nosotros abrimos Twitter, ¿no?, y sobre todo el que tiene que ver con la materia electoral, hay un proyecto de sentencia por ahí y alguien inmediato, no lo acaban de subir y ya lo está criticando o ya lo está aplaudiendo. Y yo digo, híjole, pues creo que para hablar de las sentencias primero habría que leerlas, ¿no? Digo, me parece lo más esencial, es como presentar un libro sin leerlo, como que, pues no. Pero se suele no hacer, y además de que se suele no hacer, no se habla de un método de cómo se tiene que leer una sentencia, no desde la perspectiva eminentemente jurídica, sino desde la perspectiva de cómo leer una sentencia electoral para buscar entenderla. Y yo presento un método, que es un método que he venido depurando desde 2011, y que seguramente tendré que seguir depurando, que parte de contestar 5 preguntas. O sea, que toda persona que va a analizar una sentencia en materia electoral, creo que sirve también para lo constitucional, pero centrémonos en lo electoral, se tiene que hacer 5 preguntas. La primera es, ¿desde qué postura del derecho parte la sentencia? O sea, quien hace la sentencia, ¿qué entiende por derecho? Porque no es lo mismo que entienda que el derecho es un mecanismo de control social, que hay quien lo entiende, a que entienda que el derecho es un mecanismo de liberación. Y se pueden entender ambas cosas. Pero obviamente quien entiende lo primero va a ser una sentencia distinta de quien entiende lo segundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque son las preguntas epistemológicas fundamentales, y Raúl, que da esa clase, no me dejará mentir. ¿Qué es el derecho y para qué sirve? Pero materializaron la realidad que es una sentencia. 2, ¿qué visión se tiene de la democracia? A ver, ustedes lo saben perfectamente, la democracia tiene diversas dimensiones, ¿no? Si quisiéramos hablar de Spider-Man diríamos multiversos, ¿no? Hay distintos multiversos de la democracia. Y no es lo mismo resolver un tema que tiene que ver con, no sé, democracia participativa como la consulta popular, que un asunto que tiene que ver con democracia representativa como analizar los resultados de una elección o la asignación de plurinominales, o un tema que tiene que ver con democracia comunitaria. Entonces, no se entiende igual desde qué visión de la democracia se está partiendo. Si yo voy a resolver un asunto que tiene que ver con democracia comunitaria y lo quiero abordar desde una visión representativa de la democracia, pues, perdón, pero aquello es como poner aceite donde va la gasolina, ¿no? Aquello no va a funcionar y no va a estar bien hecho. La tercera pregunta es, ¿qué argumentos se identifican? O sea, ¿qué razones se están dando para decidir lo que se decidió? Y la argumentación, ustedes lo saben, la teoría de la argumentación no es exclusivamente jurídica. Y no solamente se argumenta en el derecho, y hay muy distintas formas de argumentar. Ese es un problema que se tiene, por ejemplo, cuando se construye una sentencia que tiene que ver con la democracia comunitaria, porque la argumentación en entornos comunitarios son distintos que la argumentación en otros entornos.
Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se van a utilizar? Si hay una coherencia entre esos argumentos y la postura que se tiene sobre el derecho y sobre la democracia. Porque si no, empieza aquello a hacer cortocircuito. O sea, debe haber una congruencia entre lo que el juez o la jueza cree que es el derecho y cómo construye sus razones desde ahí. Vuelvo al ejemplo que les ponía en un inicio. Si yo creo que el derecho es un instrumento que debe permitir el cambio social dentro de cierto orden, voy a utilizar distintos argumentos que si yo pienso que el derecho solo sirve para conservar el orden. Entonces, evaluar si se da esa congruencia. Y el último elemento, si esos argumentos están correctamente construidos o no. O sea, a ver, hay reglas para argumentar, ¿no? Insisto, no se puede argumentar como lo hacemos en Ex. Pues, ¿por qué? Porque yo lo digo. No, sino se construyen las razones de cierta forma. Voy a poner un ejemplo de un argumento que se utiliza mucho en la justicia electoral, que es el argumento analógico. Pues está bien, podemos construir desde el argumento analógico o el argumento histórico, claro que lo podemos usar, pero ¿lo estamos usando bien? ¿Estamos construyendo conforme los elementos que debe de tener este tipo de argumento? ¿O simplemente estoy aventando una petición de principio disfrazándola de argumento? Me parece que eso resulta fundamental. Creo que todo esto se puede ver, y lo trato de aplicar en mi texto, por ejemplo, cuando se analiza la sentencia del tema de la sobrerepresentación, ¿no? Que yo lo planteo en mi texto y con esto concluyo. Jurídicamente es un caso fácil. Jurídicamente es un caso fácil. La Constitución, artículo 54, dice que se calcula la sobre y su representación por partido, ¿no? Lo que sería difícil es hacerle decir es donde la Constitución dice partido, que yo lea coalición. ¿Sí me explico? Yo no sé qué razones podría dar para convencer de eso. Entonces, me parece que es un caso fácil jurídicamente. Mediáticamente fue un caso complicadísimo. Esto también nos sirve para diferenciar o para evidenciar que un caso puede ser jurídicamente sencillo, pero mediáticamente complicadísimo. O mediáticamente muy sencillo, pero jurídicamente muy complejo. Y trato de aplicar este método que les he platicado en el análisis de esa sentencia. No les cuento más porque pues, la idea es obviamente que ustedes lo lean, pero a final de cuentas lo que quiero mostrar es cómo cuando leemos sentencias, y perdón, pero en México la materia electoral se tiene que analizar en buena medida leyendo sentencias, no hay otra manera, se necesita un método. ¿Estoy diciendo que mi método es el mejor? No, pero lo que estoy diciendo es, que se requiere una forma de leer sentencias, y dos, pues yo propongo esta, y estoy dispuesto a que debatamos si existen otros métodos mejores o más prácticos. Y desde luego no es un método exclusivo para abogados. Muchas gracias. Justo en la interpretación de los intereses personales, cada quien agarra el que le conviene, claro, que es lo que justo estás planteando, ¿no? Claro. Si no tiene un método objetivo, pues… Bueno, vamos ahora con el doctor Gerardo García Marroquín, que es desde hace 30 años especialista en materia de derecho electoral. Ha trabajado en varias instituciones precisamente vinculadas a las elecciones, a la procuración e impartición de justicia electoral. Desde 2019, en 2019 hasta hace unos meses estuvo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Ha trabajado también ha sido consejero electoral en Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, ha sido agente del Ministerio Público Federal, director de Información y Blindaje Electoral en lo que antes era la FEPADE, ¿no? Trabajó también en la Sala Superior del Tribunal Electoral, ha sido miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral por 15 años, es doctor, con mención honorífica por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, doctorante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es profesor en esa facultad, que es yo creo que lo mejor, ¿no? En el sistema abierto y a distancia de esta facultad, aquí con el maestro Campuzano, que está aquí con nosotros. Bueno, ha escrito varios libros como el Vademecum de Elecciones Judiciales, que presentamos también por acá, Justicia Electoral y Violencia Política contra las Mujeres, también que he presentado acá en la facultad, aquí también con
con el apoyo institucional de siempre del maestro Campuzano, jefe de la división. Y bueno, nos va a hablar precisamente de esa experiencia. Actualmente está encargado de la cuestión editorial y institucional en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia. No está actualizado tu currículum, Jadocas. Se quedó hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, nos va a hablar, por favor, de esa experiencia que tiene a lo largo institucional, pero en particular en la Fiscalía, según se expresa en el texto, ¿no? Por favor. Gracias, maestro César. Y aprovecho también para seguir con la precisión que hizo. Ahora ya no soy fiscal especial de delitos electorales como lo era en el momento en que se escribieron estas líneas que se presentan en el libro. Me tocó todavía la elección 24 y 25 en la Fiscalía General de la República, la especializada en materia de delitos electorales. Si todavía en algún momento hablo como fiscal, ya precisé que ya no estoy ahí. Pero qué bueno que nuestro jefe de la división del SUAYEC nos acompaña hoy, el maestro Gabriel Campuzano, a quien le agradezco mucho que siempre nos permita estar en estos espacios universitarios para presentar información que tienen que ver con los rubros constitucionales y electoral. Hoy ya estamos escuchando las intervenciones que se han dado en torno al libro de las elecciones mexicanas de 2024, con su epílogo Las elecciones del Poder Judicial 2025, que tengo aquí y que estoy alzando, que tengo en las manos, y que, como ya se dijo también, narra dos partes de lo que ocurrió en esas elecciones. En la del 24, la general, en donde se dan las elecciones en casi todas las entidades a nivel local, pero también en el nivel federal, la Presidencia de la República, senadores y diputados federales. Y la elección 2025, un apunte de lo que todavía se pudo anotar después de que había ocurrido y que el libro ya iba a imprenta y salía pronto. Y eso es lo que estamos presentando hoy. A mí me toca hablar de las instituciones, particularmente de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, cuál fue el papel que jugó, cómo atendió las denuncias por delitos electorales en esas elecciones que tienen que ver con nuestra forma de atenderlas, que son las del nivel federal, las denuncias del orden federal. Para sintetizar y para poder dejar la información más breve, solo comento que la Fiscalía tiene una estrategia de acción. Esta estrategia se desarrolló en la elección 2024 y también en 2025 para atender todas las denuncias del orden federal. ¿Cuáles fueron las acciones y los resultados del despliegue ministerial en estas dos elecciones? Así lo podemos poner en pocas palabras en esta presentación que estoy haciendo y que desde mi punto de vista integran una estrategia. Antes les quiero compartir que la elección del año 2024 tuvo en juego más de 20,000 cargos de elección popular, la mayoría de elecciones locales, y para federales solo 629 cargos. Aquí es importante poner en evidencia que hay 3 momentos del proceso electoral que para la Fiscalía resultaron muy importantes porque marca el inicio de ruta hacia la atención de los delitos electorales, el inicio del proceso electoral el 7 de septiembre del año 2023. Enseguida, las campañas políticas que corrieron del 1 de marzo al 29 de mayo de 2024 también resulta de un periodo muy importante para la atención a las denuncias por delito electoral.
y finalmente la jornada electoral del 2 de junio es donde se presentan la mayoría de las denuncias que atiende la Fiscalía. No hay que dejar de lado que en el ámbito local estuvieron en juego 9 gubernaturas en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿Cómo le hizo la Fiscalía entonces para atender estas denuncias por delito electoral? Son 4 acciones específicas que comprenden una estrategia. 1, se analiza el contexto político electoral. 2, se hacen acciones entre instituciones y también al interior de la Fiscalía General de la República. 3, las actividades propiamente ministeriales, es decir, que la coordinación del trabajo hacia el interior con policía, ejército, ministerios públicos y todos los que intervienen para que se proteja el voto y se atienda debidamente las denuncias. Y 4, la capacitación de las personas, de los que trabajan y realizan todas estas actividades muy especializadas en atender los delitos electorales. Estas 4 acciones pues tienen que ver con un conjunto de actividades. Se analiza en el primero, en la observación estratégica, pues la tendencia electoral, además de que se retroalimenta toda la información en todas las mesas de seguridad. La Fiscalía estuvo interviniendo y presenciando, además de aportando información en todas las mesas de seguridad. Me refiero a las mesas locales, pero también a la mesa federal. Y se hace un análisis político, social y electoral para asumir cuáles son las tendencias en la materia de los delitos electorales y permanentemente se hace un monitoreo a los medios de comunicación. En el segundo aspecto, en cuanto a la vinculación interinstitucional, allí la Fiscalía tiende a hacer un trabajo que vincula a la FICEL con otras instituciones. Es decir, que se tiene que hacer el trabajo en conjunto con las Fiscalías Generales de los estados, las fiscalías especializadas en materia de los delitos electorales en las entidades, presidencias de los OPLES, también los tribunales electorales locales, las juntas locales del INE, trabajamos mucho con ellos, las fiscalías al interior de la Fiscalía General de la República también hay un trabajo interno que es muy relevante para la eficacia de la atención a los delitos electorales y que siempre dije que encontrábamos en las delegaciones, en las fiscalías federales ahora, una extensión del domicilio de la FICEL, porque la FICEL solo tiene un domicilio aquí en la Ciudad de México, pero en el despliegue encuentra un domicilio en cada una de las entidades cuando permiten los compañeros de esas fiscalías federales que estén ahí en presencia de la posibilidad de atender los delitos. Y los cursos de capacitación, no nada más internos, sino externos. Esto nos permitió ir a diferentes entidades, a Chihuahua, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, aquí mismo en la Ciudad de México, en Hidalgo, Colima y Morelos, en donde estuvimos haciendo el trabajo de capacitación con los compañeros de las fiscalías electorales en las entidades y también las fiscalías que corresponden a la misma estructura de la Fiscalía General de la República. Ya mencioné que se hace un diagnóstico de entorno local, también se hicieron acciones conjuntas y aquí destaco lo que se hizo con el INE. Estuvimos con el INE haciendo una distribución de folletos digitales y desde la FICEL se proporcionaba material, incluso en idiomas distintos como el inglés, francés y el español, desde luego,
publicaciones de folletos que se distribuyeron, información en delitos electorales, participación también los ponentes de la FICEL con las personas que participaban en foros con el INE, y se hizo una sinergia interinstitucional que nos permitió difundir la información que nos correspondía. Y propiamente el despliegue electoral, el despliegue ministerial, el día 2 de junio del 2024. Allí las acciones que se desarrollaron antes, desde el 27 de mayo, y un día después de la jornada nos permitió atender debidamente las denuncias en todas las entidades, en todo el país. ¿Esto cómo se logra? A través de un estado de fuerza. El estado de fuerza de toda esta institución sumó hasta 6.855 personas, entre agentes del Ministerio Público, oficiales ministeriales, Policía Federal Ministerial, peritos y analistas en todo el país, en cada una de las 32 fiscalías federales. Este estado de fuerza siempre se manifestó preparada para la mejor atención de las denuncias. Finalmente, yo quisiera decir que esta elección nos permitió identificar delitos electorales que aquí tendría que poner en relevancia al menos 3. Las denuncias del artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, que es violencia política contra las mujeres en razón de género, y la que más denuncian, las del artículo 13, fracción primera, por alterar al Registro Federal de Electores, la del artículo 9, fracción séptima, para que los gastos sean fiscalizados, pero además sancionados en el caso de que se presente alguna irregularidad en cuanto a la utilización durante el proceso electoral. Y creo que esta información es relevante porque tiene que ver con todas las denuncias que se convirtieron en carpetas de investigación. En total fueron 629 carpetas de investigación. Para concluir, un comentario más. ¿Por qué me animé a escribir esto y publicarlo en el libro? Porque poco se conoce de la Fiscalía General de la República, sobre todo de su funcionamiento interno. Me sucedía casi siempre que cuando me presentaba en público a dar información de lo que hacíamos en la Fiscalía, ya sea en alguna feria de libro, como me tocó en la de Guadalajara, la gente se sorprende que vaya un funcionario de la Fiscalía a dar información y que abiertamente pueda ser cuestionado. ¿Y qué pasaba? Siempre me cuestionaban. Permanentemente era a quien le preguntaban muchas cosas, porque la gente quiere saber. Y si quieren saber, aquí estoy. Muchas gracias. Muy bien, creo que esto justo tiene mucho que ver que esta parte práctica, pragmática de esto que planteaba el doctor Vado, que es una interpretación objetiva, una metodología clara para interpretar una sentencia, pero en el caso, por ejemplo, de la ya institucional, pues tiene que ver que esa interpretación objetiva al final se va a confrontar con intereses, como dijo el doctor Vado, con intereses políticos, de los actores políticos implicados, pero además va a tener afectaciones, que es lo que está planteando el doctor Marroquí, ¿no? Eso es fundamental, creo que parte del libro, esta última parte, esta última exposición, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora, miren, ahora a la parte de los comentarios. Tenemos dos comentaristas mujeres, dos profesionales también de la academia, de lo institucional. Nos van a exponer de manera sucinta, espero, sus comentarios sobre un texto breve, pero si no, tenemos tiempo después para preguntas y respuestas. La maestra Diana Marenco, doctora maestra Diana Marenco, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista de discurso, especialista en comunicación estratégica, género y políticas públicas. Su trabajo se ubica en la intersección entre reflexión académica, análisis crítico e intervención profesional, con particular atención a la manera en que los discursos configuran problemas políticos, producen sentidos sociales y organizan disputas políticas e institucionales. Justo eso
A lo largo de su trayectoria ha combinado docencia, investigación, escritura, consultoría y producción editorial, desarrollando proyectos vinculados con comunicación pública, igualdad de género, fortalecimiento institucional y gestión del conocimiento. Su perfil se distingue por una aproximación interdisciplinaria que articula análisis del lenguaje, lectura, coyuntura y comprensión de los procesos políticos contemporáneos. No lo dice aquí, pero sabemos aquí los que somos profesores y hemos colaborado aquí en la facultad. Ella estuvo a cargo de la coordinación de que está vinculado con todo esto, del monitoreo de la que hizo la Universidad Nacional para el Instituto Electoral en todas las elecciones federales entre 2009 y 2018, ¿no? Que fueron, bueno, todas esas, y justo la implicación de esos actores y lo que implicaba el monitoreo también, el enfrentamiento que desde la UNAM teníamos que hacer a partir de un análisis muy objetivo, muy crítico, ¿no? Bueno, adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir la mesa con los autores de este libro tan interesante, pero también de ver a mis colegas. En sábado también trabajé en el sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia y hace muchos sábados que no venía. Presentar un libro colectivo sobre temas como las elecciones exige algo más que ordenar capítulos y resumir hallazgos. Ya aquí los autores y colegas han hablado de la diversidad de temas que toca el libro, que efectivamente se conjuntan por un tema en común, que son las elecciones del 2024, pero que presentan cruces y que presentan puntos de inflexión y que justamente en mi lectura del texto traté de encontrar y trataré, como decía el doctor Vado, de presentarles esta lectura que les invite a ustedes también a hacer la suya del texto y que, presente algo de la diversidad, ¿no? Entonces, decía, presentar un libro así exige identificar la conversación intelectual que el volumen propone, los problemas que privilegia, los silencios que deja y sobre todo la manera en que los distintos textos, aún desde enfoques diferentes, construyen una interpretación del momento político. Este es, a mi juicio, el mejor modo de entrar a las elecciones de 2024, el libro que hoy nos convoca, coordinado por Raúl Ávila Ortiz, no como una suma de piezas aisladas, sino como una intervención académica sobre un proceso electoral que varios autores entienden como un punto de inflexión para la democracia mexicana. El propio libro se presenta como un instrumento de consulta, análisis y discusión sobre el presente y futuro del Estado constitucional democrático y las elecciones en México. Esta frase es importante porque fija el horizonte de lectura del volumen. No se trata solo de describir las elecciones del 2024, sino de discutir qué nos dice esa elección sobre la condición actual del régimen político. El libro es, en ese sentido, no únicamente un repositorio de información electoral, sino un diagnóstico todavía en caliente sobre instituciones, actores, reglas, territorios y formas de legitimidad. Conviene comenzar por el contexto, porque varios de los autores insisten que el 2024 no fue simplemente la elección más grande de la historia por el número de cargos o el tamaño de la lista nominal, aunque ciertamente lo fue. Fue también una elección compleja por el entorno en el que se celebró. Alta polarización política, fuertes cuestionamientos públicos a las instituciones electorales, violencia político-criminal, litigios intensos, nuevas modalidades de votación, acciones afirmativas ampliadas y un debate persistente sobre la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal. De modo que el dato numérico importa, pero no alcanza. Lo que los autores del volumen muestran es que el tamaño de la elección solo adquiere sentido cuando se lo inserta en una atmósfera política e institucional extraordinariamente tensa. Esto puede verse con claridad en el capítulo de Lourdes Morales Canales, que sostiene que pese a la importante participación ciudadana, el proceso no cumplió con estándares óptimos de integridad electoral.
y que varias acciones y omisiones impidieron la generación de una atmósfera de integridad. No es una observación menor. Introduce desde temprano un contraste que recorre buena parte del libro. Por un lado, la capacidad organizativa del sistema electoral mexicano y por otro, las condiciones políticas y materiales que erosionan la calidad de la competencia democrática. Si tuviera que formular la pregunta central que me parece atraviesa el volumen, la diría así. ¿Estamos frente a una elección dentro del sistema político mexicano o frente a una elección que reconfiguró el sistema político mexicano? Esta pregunta no aparece formulada así en el libro, pero sí se desprende de la articulación de sus capítulos. Y me interesa proponerla porque permite tejer una lectura propia, sistemática y no capitular del volumen. Desde ahí, me parece que el libro puede leerse a partir de 3 grandes momentos analíticos. Primero, la elección como producción institucional de legitimidad. Segundo, la elección como disputa por la representación y la mayoría política. Y tercero, la elección como prueba material de la democracia en sus territorios, sus instituciones y sus márgenes de juricidad. Sobre estos 3 ejes voy a retomar a los autores, no en el orden del índice, pero sí en la pertinencia de sus aportaciones. El primer gran aporte del libro, a propósito de las elecciones y la producción de legitimidad, consiste en mostrar que las elecciones no terminan en la jornada electoral. Terminan, o más bien se estabilizan, en una serie de operaciones institucionales y discursivas que producen legitimidad. El capítulo de Raúl Ávila Ortiz es decisivo en este punto porque propone leer la elección presidencial de 2024 a través del dictamen de validez emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El gesto metodológico es muy importante. Desplaza la atención del resultado bruto al trabajo institucional que convierte ese resultado en verdad jurídica de Estado. La tesis de fondo es clara. La legitimidad democrática no se agota en la emisión del voto. También se produce mediante actos de calificación, validación y clausura institucional. El dictamen no es entonces un mero documento técnico. Es un texto de alta densidad política. Nombra los principios cumplidos, jerarquiza irregularidades, evalúa agravios, fija el lenguaje con el que el Estado declara válida una elección presidencial. En este sentido, el capítulo de Ávila es especialmente sugerente para quienes pensamos el discurso político. Permite leer el dictamen como un dispositivo de producción de legitimidad, como un texto que no solo dice la elección, sino que la instituye. Ahora bien, el propio autor no se queda en la descripción del documento. Su conclusión crítica sostiene que persiste una carencia de racionalidad legislativa para regular adecuadamente el acto más sensible de la elección presidencial y atribuye las divergencias interpretativas entre magistraturas a una débil racionalidad legislativa. La crítica de Ávila no es al desempeño contingente de una sala, sino al andamiaje normativo que sigue gobernando uno de los actos más trascendentes del constitucionalismo electoral mexicano. El dictamen incorpora la voz mayoritaria del tribunal, pero también convive con votos razonados que insisten en irregularidades relevantes. El resumen del dictamen que presenta Ávila consigna que la sala consideró no acreditada la presunta intervención sistemática y reiterada del titular del Poder Ejecutivo Federal, por ejemplo, reduciéndola a hechos aislados que no afectaron la elección en términos determinantes. Sin embargo, el mismo capítulo recupera la postura de quienes sostienen que el dictamen debió ser más robusto al evaluar el conjunto del proceso y las responsabilidades constitucionales derivadas de ciertas conductas. Este punto dialoga muy bien con el capítulo de Luis Octavio Vado, que aquí también ya presentó su aportación, quien ofrece una clave interpretativa muy potente para todo el libro. Vado afirma que la lectura y el análisis de sentencias debe hacerse a partir de un método y que en esas resoluciones se observa apego al sentido constitucional de democracia, uso del precedente y una idea de autocontención en la judicatura electoral. Esta conclusión es relevante porque nombra algo que atraviesa no solo las sentencias analizadas por él, sino buena parte de la cultura institucional electoral mexicana.
una preferencia por la certeza, por el precedente y por la limitación de la creatividad judicial cuando están en juego las reglas del proceso. Si se leen juntos, Ávila y Vado aparece un cruce muy interesante. Ávila subraya las insuficiencias normativas del régimen de validación presidencial. Vado muestra una judicatura que frente a normas y precedentes tiende a la autocontención. El resultado es una institucionalidad que produce legitimidad electoral, sí, pero bajo condiciones de relativa estrechez normativa e interpretativa. Dicho de otro modo, la elección del 24 fue validada por instituciones que todavía arrastran problemas de diseño y al mismo tiempo por una cultura jurisdiccional que privilegia la certeza sobre los ensayos interpretativos más expansivos. A esta conversación se suma el capítulo de Rita Bell sobre el INE. Su conclusión tiene otro tono, más afirmativo respecto a la capacidad institucional. Organizar la elección más grande de la historia de México fue un reto de proporciones mayúsculas, pero el INE generó las condiciones suficientes para que cada sufragio tuviera el mismo valor y demostró la solidez de la institución mediante diálogo político, acciones afirmativas y herramientas tecnológicas que dotaron de seguridad y certeza al proceso. Este texto es importante porque ofrece el contrapeso del libro frente a las narrativas más críticas. Recuerda que pese a las tensiones hubo capacidad organizativa, innovación y defensa de derechos político-electorales. Pero justo allí aparece un contraste que me parece particularmente fértil para una lectura integral del volumen. Mientras Rita Bell enfatiza la solidez institucional, Morales Canales insiste en que el proceso no generó una auténtica atmósfera de integridad. Mientras Vado destaca la certeza derivada de la sujeción al precedente, Ávila insiste en que la base legislativa del dictamen presidencial es insuficiente. Lejos de ser una debilidad, esta diversidad de posturas constituye uno de los aportes más valiosos del libro. Nos obliga a pensar la elección del 24 no desde una sola narrativa, sino como un proceso en el que la robustez procedimental convive con déficits materiales, normativos y políticos muy serios. El segundo gran momento analítico del libro gira en torno a la representación política y a la disputa por las mayorías. Este es quizá el núcleo más claramente constitucional del volumen, porque pone en juego una pregunta clásica pero siempre viva. ¿Cómo se traduce la voluntad electoral en poder institucional? Y más aún, ¿cuándo esta traducción deja de ser una cuestión técnica para convertirse en un problema democrático de primer orden? El capítulo de Fernando Gesto Martínez sobre la Cámara de Diputados es fundamental aquí. Su argumentación conduce a una conclusión inequívoca. La interpretación vigente sobre la sobrerepresentación y el tratamiento de las coaliciones produjo una distorsión injustificada en la distribución de curules y terminó generando una mayoría calificada artificial que no representa la voluntad ciudadana depositada en las urnas. Lo notable del texto es que no se trata de una observación abstracta sobre proporcionalidad, sino de una crítica concreta a cómo la combinación entre la literalidad normativa, convenios de coalición y criterios jurisdiccionales alteró la relación entre votos obtenidos y capacidad de reforma constitucional. La fuerza del capítulo de Ogesto reside en que no reduce el problema a aritmética electoral. Y este punto dialoga de manera muy interesante con el capítulo de Armando Hernández Cruz sobre el Senado. A diferencia de Ogesto, Hernández Cruz no desarrolla una crítica equivalente a la sobrerepresentación, pero sí subraya la centralidad del Senado para la vida constitucional mexicana, su papel en política exterior, en nombramientos estratégicos y en el equilibrio entre poderes. Leído a la luz del 24, ese recordatorio importa mucho. La composición de las cámaras ya no puede verse simplemente como un reparto partidista. Define el margen de acción de un proyecto político respecto del conjunto del aparato estatal. La elección legislativa, entonces, no es un apéndice de la presidencial, sino uno de los lugares donde se decide si una victoria se traduce en gobernabilidad ordinaria o en capacidad transformadora del orden constitucional. Aquí el cruce con Adán Córdoba Trujillo es especialmente provechoso. Su capítulo sobre congresos locales concluye que tras las elecciones del 2024 existe un marcado crecimiento de Morena, el Partido Verde y PT.
en los legislativos nacionales y advierte que el riesgo de que estos congresistas locales pierdan relevancia y debiliten su papel representativo, limitándose a la aprobación de minutas sin discusión de fondo, da un paso que merece ser decisivo. El cruce permite leer la representación en 3 planos simultáneos. Primero, como problema de traducción de votos y curules en la línea de gesto. Segundo, como confirmación de capacidades constitucionales en órganos estratégicos en la línea de Hernández Cruz. Y tercero, como calidad de la deliberación legislativa y resistencia institucional frente a ejecutivos fuertes en la línea de Córdoba. El tercer momento analítico, y ya voy a cerrar, del libro, consiste en mirar la democracia no solo desde sus reglas, sino desde sus condiciones materiales de posibilidad. Aquí convergen de manera especialmente fértil los capítulos de Lourdes Morales Canales, Juan Pablo Morales, Fernando Díaz Naranjo y Gerardo García Marroquín, así como el de Roberto Ruiz Saldaña. Todos desde lugares distintos preguntan qué tan lejos llegan las instituciones cuando el proceso electoral se desarrolla en territorios atravesados por la violencia, desigualdad, reformas incompletas, incentivos de corto plazo y capacidades estatales asimétricas. Bueno, por supuesto hice un comentario de cada uno, ¿no? Vistos en conjunto, estos capítulos hacen algo muy importante. Sacan a la elección de 2024 del relato puramente procedimental. Nos obligan a mirarla como un proceso situado, atravesado por violencia, por innovaciones, por límites de control constitucional, por políticas de inclusión, por riesgos de hegemonía territorial y por estrategias estatales de justicia penal. El aporte del libro aquí es precisamente esa complejidad. No ofrece una única explicación totalizante, ofrece un campo de problemas que al ponerse en relación permiten una lectura mucho más rica del proceso. Desde una perspectiva del análisis del discurso político, añadiría algo más. 2024 aparece en el volumen como una elección intensamente narrada. Se la nombra como la más grande, la más compleja, la más innovadora, la más violenta, la más litigiosa, la más desafiante para el INE. Esas denominaciones no son neutrales, son parte del modo en que el libro constituye su objeto. Y eso me parece especialmente importante para una lectura desde la Facultad de Ciencias Políticas, como estamos hoy, porque el libro no solamente analiza el proceso, también contribuye a producir su inteligibilidad pública y académica. Muchas gracias. Debo decir que agradecerle a nuestras dos académicas que les he dado más tiempo, les voy a dar más tiempo porque no solamente porque son invitadas a comentar el libro y es muy poco tiempo para exponer este esfuerzo que han hecho finalmente los autores del libro y hasta su texto, ¿no? Entonces en esos casos soy un poco más tolerante con el tiempo, les di más, ¿no? Y además son mujeres, entonces hay que poner más tiempo. Miren, precisamente para cerrar está aquí la maestra en Asuntos Públicos y Gobierno por Flaxo y licenciada también, egresada de la facultad. Debo decir que somos de la misma generación de la licenciatura. No nos habíamos visto muchos años, ¿no? Desde hace muchos años realmente. Entonces está aquí la maestra Sofía Margarita Sánchez Domínguez, que bueno, basta decir que tiene 25 años de experiencia profesional en el sector público, 17 años en materia electoral y actualmente se desempeña como directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde 1997 es docente de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, más que leer su amplio currículum, prefiero que hable, por favor. Muchas gracias, César. Un gusto volverte a ver y coincidir contigo. Bueno, me siento muy honrada de participar en esta mesa para presentar esta obra, Las Elecciones Mexicanas de 2024, coordinada por el doctor Raúl Ávila. Reconozco el esfuerzo que está haciendo la facultad, en particular a través del maestro Campuzano, de abrir estos foros nuevamente para la población estudiantil y docente del sistema de universidad abierta y a distancia. Y agradezco en particular la invitación del maestro Miguel Rojas para participar en esta mesa con especialistas desde el ámbito académico y el ámbito electoral, donde he coincidido en las consejerías de OPLES con un par de ellos.
También agradezco la oportunidad de compartir este espacio de reflexión con la maestra Diana Marenco, lo cual pues sin duda contribuye a enriquecer la discusión sobre el presente y el futuro de nuestra democracia mexicana. La obra que hoy se presenta tiene un valor particular, no solamente, como se ha dicho, porque reúne especialistas que analizan distintos aspectos del proceso electoral mexicano, sino también, como hemos mencionado, se ha tratado de uno de los procesos comiciales más relevantes en la historia del país. Por un lado, el proceso electoral 2023-2024 fue un proceso electoral concurrente. Esto es, a la par, el día de la jornada electoral hubo elección para la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y miles de cargos de elección popular en todo el territorio nacional. Estamos hablando de un padrón de 98.329.591 votantes y de 20.708 cargos a elegir, de los cuales 629 fueron a nivel federal y el resto, más de 20.000 a nivel local, entre ellos las 9 gubernaturas de las entidades. Por tanto, analizar una elección de esta magnitud implica ir más allá de los resultados o de las cifras finales. Significa observar las condiciones institucionales en las que se desarrolló la contienda, los retos que enfrentaron las autoridades electorales, las tensiones políticas que acompañaron el proceso y, por supuesto, los avances y desafíos que siguen marcando la construcción de nuestra democracia. Es precisamente en este punto donde el libro coordinado por el doctor Ávila adquiere especial relevancia. A través de los distintos capítulos que integran la obra, las y los autores ofrecen una mirada experta y plural sobre los procesos electorales de 2024, con aportaciones de especialistas en la materia, como quienes hoy me acompañan en esta mesa, abordando desde la organización institucional de las elecciones hasta los temas transversales que acompañan hoy a las democracias contemporáneas, como son la inclusión política, la integridad electoral y la participación ciudadana. De ahí que la mejor manera de destacar la contribución del libro es dar un paseo por los principales aspectos de este proceso electoral, recordar cuáles fueron sus retos, sus logros y sobre todo verlos desde los ojos de las y los especialistas que integraron el capítulo de este libro y que varias personas que escribieron pues lo hacen también con su voz desde autoridades electorales. No pretendo de ninguna manera stalkear el contenido del libro, sino solamente darles una probadita para incitarles a su lectura. Entonces, en los siguientes minutos voy a destacar algunos aspectos que considero relevantes. Al igual que otros procesos electorales, hubo competencia anticipada con la designación desde el Ejecutivo de 6 personas funcionarias favoritas a quienes se les denominó las corcholatas, quienes a través de la figura de coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación realizaron actividades de proselitismo desde el año 2022. Hay que mencionar que esto fue analizado desde el INE, hubo discusión sobre si se dictaban medidas cautelares. Sin embargo, Sala Superior lo encuadró como procesos políticos inéditos y extraordinarios, primero porque se trataba de un fenómeno fuera de los tiempos electorales y segundo, porque no estaba previsto en el marco electoral. Por tanto, lo que hizo el tribunal fue considerar que se trataba de un proceso interno de Morena que podía continuar, pero que el INE debía regular a través de las reglas correspondientes y analizar si las denuncias correspondían o no a actos anticipados. Al final, en el proceso de la revisión de la fiscalización, multó a Morena por 62 millones de pesos por no reportar estos gastos de su proceso interno y bueno, quedó ahí como un precedente que por supuesto también la oposición tuvo ventaja de ellos, no a la par que Morena, pero también quedó ya pues regulado y ejecutado. Este proceso interno, otra característica que tuvo es que abarcó también las postulaciones para las gubernaturas. Por tanto, este proceso interno de Morena también abarcó el ámbito local y esto está analizado en su artículo por Lourdes Morales Canales, quien hace un análisis sobre la integridad electoral en la renovación de las gubernaturas. Otro de los temas que no podemos dejar de lado fue la sobrerepresentación
que establece la Constitución mexicana y que lo establece en un 8%, pero por partido político. El INE tuvo un debate, la consejera electoral Claudia Zavala presentó una alternativa en la interpretación, señalando pues que para disminuir o eliminar esta distorsión que se presentaba en las coaliciones, se hiciera también a través del cálculo considerando las coaliciones en su conjunto. Esta propuesta no tuvo mayoría en su momento en el INE, sin embargo fue impugnada y Sala Superior confirmó este acuerdo del INE de interpretarlo solamente, como lo decía la ley, a través de considerando solamente la sobrerepresentación por partido político. Uno de los elementos más relevantes en la definición de las reglas de la contienda fue la implementación y ampliación de las acciones afirmativas, orientadas a garantizar una mayor inclusión política de grupos históricamente subrepresentados. En su análisis, en cuanto a los retos que enfrentó el INE, la consejera Rita B. López Vences destaca precisamente que uno de los desafíos centrales fue diseñar e implementar mecanismos que permitieran asegurar que los partidos políticos incorporaran candidaturas provenientes de distintos grupos en situación de discriminación. Las acciones afirmativas han demostrado ser herramientas fundamentales para avanzar hacia una democracia más incluyente. Estas medidas parten del reconocimiento de que existen desigualdades estructurales que históricamente han limitado el acceso a ciertos grupos a los espacios de representación política. Por tanto, su implementación busca generar condiciones más equitativas para el ejercicio de los derechos político-electorales. En ese sentido, pues, no se trata de ampliar la presencia de determinados sectores en las candidaturas, sino de corregir brechas históricas de participación y fortalecer la legitimidad de la representación democrática. Por tanto, aquí resulta pertinente la reflexión que realiza el doctor Armando Hernández Cruz, quien advierte que los sistemas democráticos contemporáneos enfrentan el reto de lograr que la representación política refleje de manera más fiel la diversidad social de nuestro país. Desde esta perspectiva, las acciones afirmativas constituyen instrumentos institucionales orientados a corregir desigualdades históricas. Y estas acciones pues no son nuevas. Desde el proceso electoral 2014 y 2015, tanto el INE como los OPLES pues las hemos estado impulsando, y digo las hemos porque me tocó como consejera en Chiapas también implementar pues acciones en materia de diversidad sexual, de población indígena, de personas con discapacidad y bueno, también recientemente se ha impulsado el voto de personas mexicanas residentes en el extranjero. Sin embargo, esta obligación que se hace a los partidos políticos, pues siempre ellos aprovechan para buscar los mecanismos para usurpar estas cuotas. En términos generales, en el proceso 24 se estableció la postulación de 54 candidaturas a diputaciones federales, 36 por el principio de mayoría relativa y 18 por representación proporcional, destinadas a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y personas residentes en el extranjero. También se contempló 9 candidaturas a senaduría, 6 por el principio de mayoría relativa y 3 por representación proporcional. Obviamente todo ello considerando el principio constitucional de paridad. Esta definición de postulaciones no fue un proceso sencillo, hubo todo un debate, a mí me tocó vivirlo como asesora de una de las consejeras del Consejo General y bueno, como lo relata la consejera Rita Vela en su artículo, finalmente se logró establecer un esquema que obligara a los partidos a considerar la inclusión de estos grupos desde la etapa previa al registro de candidaturas. De tal forma que hubo 296 fórmulas de diputaciones federales y 59 fórmulas de senaduría bajo acciones afirmativas. Sin embargo, hubo, así como sucedió desde 2018 con las personas muxes en Oaxaca, en Tlaxcala en 2021 hubo 18 candidaturas de personas cis, de hombres cis que se autoscribieron como mujeres trans. Y en el caso más sonado fue el caso de Michoacán, en donde hubo
8 personas que se habían autoadscrito inicialmente como hombres y que cuando el órgano electoral les exigió la paridad a los partidos políticos dijeron, pues resulta que no soy hombre, yo me autoadscribo como mujer trans. La sociedad civil jugó un papel muy importante, como sucedió en el caso de Chiapas, cuando hubo violación al principio constitucional de paridad, a través de Repare, cuando también como consejera me tocó en 2020-21 negar la candidatura a una persona que se autoadscribía como indígena, pero resulta que se autoadscribía como indígena tzotzil y anteriormente se había autoadscrito como indígena celtal en otro proceso electoral, y con hechos públicos y notorios le negamos el registro de la candidatura y bueno, aguantó en tribunales esa decisión. En este proceso electoral fue muy lamentable, hubo una nulidad en el caso de Michoacán, en el municipio de Charapán, porque el Sala Superior confirmó que esta persona durante todo el proceso de campaña se había autoadscrito como hombre, así se había presentado públicamente, a pesar de que se había registrado como mujer trans. Entonces, con el apoyo de la sociedad civil organizada, se logró negarle la candidatura a esta persona que había además resultado electa. Entonces no se le entregó, por supuesto, la constancia de mayoría. También les comparto que como asesora me tocó revisar pues en muy breve tiempo todas las candidaturas para ver si cumplían con las diferentes cuotas, y detectamos que habían dos hombres con expresión de género como hombres que se habían registrado como mujeres. Esto lo hicimos, la consejera lo hizo ver en una sesión de consejo, se hizo la corrección y el partido político dijo, bueno, perdón, pero pues se trató de un error. Esto lo comento porque es parte de las trampas a lo que las autoridades electorales se tienen que enfrentar en cada uno de los procesos electorales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y esto lo registra pues muy bien la consejera Rita Bel López Vences. Estos episodios muestran que aunque las acciones afirmativas han representado un avance significativo en la construcción del sistema electoral más incluyente, los retos ahora se centran en garantizar que estas medidas se traduzcan en una representación sustantiva y no únicamente formal, de manera que los espacios destinados a estos grupos sean efectivamente ocupados por personas a quienes estas políticas públicas buscan beneficiar. Entre los temas transversales, como ya lo comentó el doctor Fernando Díaz Naranjo, advierte que uno de los retos actuales de las democracias consiste en lograr que las instituciones representativas reflejen toda esta diversidad existente. Otro de los temas que causó debates fue el hecho de garantizar que hubiera paridad en las gubernaturas, y ahí el Consejo General del INE también de manera muy responsable, impulsado por las consejeras, presentó un acuerdo en donde se exigía a los partidos políticos que postularan con paridad de manera, estas nuevas gubernaturas, ellos tenían que registrar al menos 5 mujeres en las entidades donde consideraran pertinente. Eso también fue impugnado. Sala Superior le dijo, espérate tantito, tú no tienes atribuciones para legislar. Esto yo lo defino, pero de alguna manera confirmó la medida que el INE había tomado, y entonces tenemos actualmente que gracias a estas medidas hay 13 mujeres gobernando en este momento. Otro de los temas que también causó mucha discusión fue el 8 de 8 contra la violencia. Derivado de la reforma constitucional del 29 de mayo de 2023, en el artículo 38 se estableció que ahora ya no se trataba de 3 supuestos, sino de 8. ¿En qué consiste? Bueno, que se pueden suspender los derechos político-electorales de una persona por delitos relacionados con violencia familiar, sexual, violencia política contra las mujeres o el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y tanto los SOPLE, porque me tocó también en Chiapas hacerlo, como en el INE, a lo que nos enfrentamos es a que no hay un registro periódico de las personas deudoras alimentarias. Entonces, cuando tú niegas la candidatura, pues resulta que la persona va y paga lo que adeuda, y entonces ahora sí ya se puede registrar, ¿no? Esto, en 2024,
Se revisaron 22 casos y entre ellos 2 candidaturas a diputaciones federales que eran personas con registros de deudores alimentarios morosos, y aunque inicialmente se permitió su registro tras la garantía de audiencia, posteriormente la Sala Regional Toluca revocó la constancia de mayoría de una de estas candidaturas, decisión que fue confirmada por Sala Superior. Y así es como vamos avanzando en cada uno de los procesos electorales. En materia de violencia política también se cuenta ya con un registro de personas violentadoras y las personas que están en ese registro pueden incluso no tener derecho, dependiendo del periodo en el que estén, a que puedan ser postuladas a una candidatura. Esto también se presentó, hubo incluso un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos en el caso del INE, porque las mujeres desde 2024, en el que se establece el principio constitucional de paridad, pues el fenómeno de violencia política en su contra se incrementó brutalmente y ahora pues se usan también las redes sociales y los medios digitales para violentarlas. Y tenía aquí también registrado el artículo del maestro García Marroquín sobre la persecución de los delitos electorales. Creo, yo nada más destacaría que me parece muy importante. Pocas veces es muy común que incluso desde los OPLE hay asociaciones donde ponemos por escrito todas estas experiencias, pero rara vez se toman en cuenta el trabajo que hacen las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Entonces me pareció muy relevante que en esta compilación lo hayan tomado en cuenta. Otro de los retos que hay que además viene creciendo es el tema del crimen organizado, cómo se ha venido enraizando. Anteriormente pues era el crimen organizado que presionaba a los actores políticos para incidir. Ahora desafortunadamente son actores políticos integrantes del crimen organizado. Lo viví en Chiapas y ahora ha sido evidenciado también con algunas candidaturas y creo que ahí hay todo un reto porque esto viene a enrarecer mucho el contexto electoral y esto también se analiza. En este sentido, pues yo cerraría diciendo que la experiencia del proceso electoral de 2024 confirma que la fortaleza de las democracias contemporáneas depende tanto de la competencia política como de la solidez de las instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones. Y aquí voy a retomar algo que el magistrado presidente del Tribunal Electoral ha venido mencionando. La justicia electoral tiene la responsabilidad de garantizar que la competencia política se desarrolle conforme a la Constitución, confianza ciudadana en las reglas democráticas se mantenga. En este contexto, la evolución de la justicia electoral también pasa por la construcción de espacios institucionales de diálogo y resolución pacífica de las controversias políticas. En palabras del propio magistrado Gilberto Batis, el impulso de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral representa una evolución institucional que busca complementar la función jurisdiccional con herramientas de mediación, conciliación y diálogo, ofreciendo más caminos institucionales para procesar los desacuerdos políticos y fortalecer la convivencia democrática. Desde esta perspectiva, esta obra que hoy presentamos adquiere una relevancia particular, pues permite abrir espacios de reflexión académica sobre los desafíos y transformaciones del sistema electoral mexicano en momentos en los que se discuten posibles reformas y ajustes institucionales. Resulta fundamental que este tipo de debates se nutran del conocimiento y la experiencia de especialistas como quienes participan en esta obra. Por tanto, quiero dejar aquí una invitación para que haya nuevamente este esfuerzo y después del proceso electoral de 2027 y probablemente de la elección judicial de 2028, porque pareciera que la propuesta es que no sea concurrente, lo cual yo celebro, pues pudieran nuevamente volverse a reunir estas personas autoras y otras tal vez coordinadas por el doctor Ávila para volver a escribir sobre cuáles serán los retos y las lecciones del siguiente proceso electoral. Muchas gracias.